Hay una verdad espiritual que casi nadie menciona, pero que está destruyendo en silencio a miles de creyentes. No pecan porque no amen a Dios, pecan porque están atrapados en una guerra que no entienden. Una guerra que Pablo descubrió y que muy pocos se atreven a hablar. Si alguna vez te has preguntado por qué sigues cayendo en lo que juraste dejar atrás, o por qué tu corazón ama a Cristo pero tus hábitos te traicionan, quédate hasta el final. Porque hoy vas a escuchar algo que podría cambiar para siempre la forma en la que ves tu lucha, tu identidad y tu relación con la gracia. Y te prometo algo. Al final de este video, te entregaré una verdad espiritual que podría liberarte de años de culpa silenciosa y cadenas invisibles. Una verdad que Pablo mismo gritó cuando dijo: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. Y que solo puede entender el alma cansada de luchar sola. Quizá no lo dices en voz alta, pero lo sientes, esa tensión interna que te rompe por dentro. Una parte tuya quiere agradar a Dios con todo, pero otra parte te arrastra como si tuviera raíces clavadas en una vida que ya no quieres. Y mientras más luchas, más piensas que algo en ti debe estar mal. Pero escucha, la presencia de esta batalla no es evidencia de muerte espiritual, sino señal de que la vida de Cristo ya está en ti. Los muertos no luchan, solo los vivos sienten el conflicto entre carne y espíritu. Pablo lo confesó con una vulnerabilidad desarmante: «Lo que aborrezco, eso hago». Romanos 7:15. ¿Alguna vez has sentido este choque dentro de ti? Déjalo en los comentarios, quiero leerte y orar por tu corazón. Y mientras te hablo, quizá tu alma está recordando todas las veces que prometiste cambiar y no pudiste. Pero no te culpes todavía. Lo que estás enfrentando es más profundo de lo que crees, y lo que te diré en las próximas palabras podría revelar por qué tu guerra interna no te hace débil, sino extraordinariamente humano, profundamente amado y sorprendentemente más cercano a Cristo de lo que imaginas. Porque todo conflicto espiritual tiene un origen. Y este origen siempre está oculto en el lugar donde menos esperamos encontrarlo, justo en la frontera donde la luz toca nuestra sombra. Ese lugar donde la luz toca tu sombra, es el punto exacto donde Pablo descubrió el misterio que atormenta a quienes no pueden dejar de pecar. No es falta de fe, no es hipocresía, no es doble vida. Es una división interna que nació en el mismo momento en que Cristo te dio vida espiritual. Desde entonces, dos naturalezas comenzaron a coexistir dentro de ti, tirando cada una hacia una dirección distinta. Y es ahí, justo en ese borde donde tu alma siente el desgarro, donde muchos creyentes se confunden y piensan que Dios está decepcionado. Pero escucha esto con atención: ningún corazón que lucha contra el pecado está lejos de Dios. Lejos está el que ya no lucha, el que se rindió a la oscuridad, el que dejó de sentir la tensión sagrada de la conciencia. El conflicto que te rompe es, paradójicamente, evidencia de que el Espíritu te sigue llamando por tu nombre. Pablo lo explicó con una claridad que atraviesa los siglos: porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Él conocía la frustración de desear la pureza, mientras su propia naturaleza le empujaba al fracaso. Y cuando tú te preguntas por qué parece que siempre ganas una batalla pero pierdes otra, recuerda esto: la carne no desaparece por convertirse, solo pierde dominio. El enemigo quiere que pienses que porque aún sientes impulsos viejos, tu salvación es dudosa. Pero si la oscuridad te persigue es precisamente porque la luz ya te pertenece. La batalla no es prueba de derrota, es prueba de propiedad celestial. Lo que te hiere ahora es la vida nueva chocando contra la vida vieja que se resiste a morir. Y tal vez dentro de ti hay una voz que te dice: si realmente fueras cristiano, no estarías luchando así. Pero esa es la mentira más antigua disfrazada de lógica espiritual. La verdad es que si no fueras de Cristo, no sentirías dolor por tu pecado, sentirías placer sin remordimiento. Esa incomodidad espiritual que hoy te avergüenza es la misma que prueba que no perteneces a la carne, sino al Espíritu. Y comprender esta diferencia es como abrir una puerta oculta en tu interior, una puerta que revela que tus caídas no son el final, sino el eco de una batalla que aún no has entendido por completo, una batalla cuyo secreto está más cerca de lo que imaginas, justo detrás del temblor que sientes cada vez que te preguntas si Dios todavía cree en ti. Ese temblor que sientes cuando dudas si Dios aún cree en ti es, en realidad,
la voz del Espíritu empujándote hacia una comprensión más profunda de tu guerra interior. Porque lo que Pablo descubrió, y lo que casi nadie enseña, es que la lucha no proviene de la ausencia de Dios, sino de su presencia. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, no destruye de inmediato la vieja naturaleza, la expone, la confronta, la deja sin poder legal, pero no la elimina. Y ese choque entre lo que fuiste y lo que ahora eres genera la fricción que te hace sentir roto por dentro. Es como si tu alma caminara entre dos reinos, uno que ya no te pertenece y otro que aún estás aprendiendo a habitar. Esa tensión es el campo de batalla, donde se forma tu carácter espiritual. Pablo lo describe con palabras que suenan a susurro y grito al mismo tiempo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Romanos 7:22-23. No estás loco. No estás perdido. Estás viviendo la misma contradicción que vivió uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia bíblica. Y aquí hay algo que debes entender. El pecado no es solo una acción, es una fuerza, un sistema, una ley espiritual que opera dentro de la carne. Cuando caes no es porque seas débil por naturaleza, sino porque estás luchando contra algo que siempre busca dominar cuando el alma baja la guardia. Por eso Pablo lo llama, la ley del pecado, porque actúa como una gravedad espiritual que tira hacia abajo incluso cuando tu corazón mira hacia arriba. Quizá te has preguntado por qué sigues sintiendo deseos que pensaste que desaparecerían al convertirte. Pero la conversión no elimina el deseo, despierta una nueva voluntad que se opone a él. Antes no tenías dos voces dentro de ti, ahora sí. Antes el pecado era dueño, ahora es intruso. Antes caminabas sin resistencia, ahora cada paso se convierte en decisión. Y en ese proceso, mientras tu espíritu se fortalece y tu carne se agita, comienzas a descubrir que no es tu debilidad lo que te define, sino aquel que pelea dentro de ti. Porque toda alma que siente esta guerra, está a un paso de comprender algo que transforma la manera en que ves tus caídas, tu avance y tu identidad, algo que está escondido en la confesión más vulnerable que Pablo hizo después de reconocer su propia batalla interna. Esa confesión vulnerable de Pablo, nacida en medio de su batalla interna, es la llave que revela el secreto que muchos ignoran. Reconocer la guerra no es señal de derrota, es el comienzo de la libertad. Pablo no escondió su conflicto, ni trató de parecer invencible. Él expuso su fractura, porque entendió que la gracia solo actúa plenamente sobre aquello que sale a la luz. Cuando dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24, no estaba renunciando, estaba admitiendo que la fuerza humana no puede producir santidad. Y esa admisión es lo que quiebra el orgullo, desarma la autojusticia y abre la puerta a un poder que no puede nacer del esfuerzo personal. En su clamor desesperado había un reconocimiento profundo. La religión no puede salvar al alma herida, y la voluntad humana, por más decidida que sea, nunca vencerá la ley del pecado sin la intervención del Espíritu. Muchos creyentes viven agotados porque llevan años tratando de ganarle al pecado con disciplina, promesas, rituales y culpa. Pero Pablo descubrió que la carne no obedece a la motivación, ni al miedo, ni siquiera a las lágrimas. La carne solo obedece a una autoridad superior. Por eso concluye con una declaración que divide la historia del creyente en dos. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. Aquí está el giro que cambia la batalla. El poder para dejar de pecar no viene de ti, sino de Cristo peleando dentro de ti. Mientras tú te enfocas en tu caída, Él se enfoca en tu levantamiento. Mientras tú miras tu debilidad, Él mira la cruz, donde ya quebró el dominio del pecado. Lo que sientes como fracaso, Dios lo interpreta como proceso. Lo que tú llamas esclavitud, el cielo lo reconoce como transformación en marcha. Y cuando esta verdad comienza a penetrar tu interior, algo silencioso pero radical ocurre. Dejas de temerle al diagnóstico espiritual y empiezas a desear la intervención divina. Ya no tratas de impresionar a Dios con tu comportamiento, sino que te rindes ante su poder. Y en esa rendición nace un despertar, un susurro interior que te recuerda que no estás solo, que la lucha tiene propósito y que la justicia que te cubre no depende de tus logros.
Porque justo después de este descubrimiento de Pablo, aparece una declaración que se convierte en refugio para todos los que se sienten derrotados por su propia historia, una declaración capaz de romper la voz acusadora que te persigue en tus noches más oscuras. Esa declaración que rompe la voz acusadora no es un consuelo superficial, es un decreto espiritual que cambia la atmósfera interior del creyente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Estas palabras no son poesía, son una sentencia eterna pronunciada sobre todos los que están cansados de su propia historia. Pablo, después de exponer su miseria, no recibió rechazo divino, sino un veredicto de libertad. Y este es el punto donde muchos creyentes tropiezan. Sienten culpa por la lucha, vergüenza por la caída y miedo por el futuro, pero ignoran que la condenación ya no tiene autoridad legal sobre ellos. Lo que te acusa no es Dios, es tu memoria, es tu enemigo, es tu antigua identidad tratando de levantarse desde una tumba que Cristo ya vació. La condenación busca paralizarte, hacerte creer que tu guerra interna te descalifica, pero la gracia hace lo contrario, te vuelve a levantar. Y cuando Pablo afirma que no hay condenación, está diciendo que el pecado puede herirte, pero no puede poseerte, puede tentarte, pero no puede etiquetarte, puede derribarte, pero no puede definirte. La condenación es una sombra que intenta seguirte aún cuando ya estás caminando en la luz. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que porque sienten culpa, Dios está distante, pero la culpa es un recordatorio de humanidad, no de reprobación. Es el eco de una conciencia viva, no un sello de fracaso. Si Dios te hubiera abandonado, ya no te dolería pecar. El dolor por tu quebranto no es vergüenza divina, es evidencia de que sigues siendo hijo. Y en medio de esta lucha emocional, llega una pregunta inevitable que revelará más de tu corazón de lo que imaginas. ¿Cuántas veces te has sentido indigno de acercarte a Dios por algo que hiciste, dijiste o pensaste? Déjalo en los comentarios, quiero acompañarte espiritualmente en esa batalla. Porque esa sensación de indignidad es precisamente la brecha que la gracia quiere cerrar. Cristo no te pide perfección para acercarte, te pide sinceridad. No te exige fuerza, te pide rendición. Y cuando entiendes que no hay condenación, una luz silenciosa se enciende dentro de ti, transformando el miedo en confianza y la vergüenza en hambre de santidad. Porque esa misma declaración de libertad que te cubre hoy es la antesala de una obra aún más profunda, una obra que no solo perdona tu pasado, sino que comienza a liberar tus pasos uno por uno desde adentro. Esa obra que comienza desde adentro no es un impulso emocional ni una mejora superficial del comportamiento. Es la liberación progresiva que opera cuando el Espíritu de Dios toma control del territorio donde antes reinaba la carne. Pablo lo explica con una claridad que desarma las excusas internas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Aquí no habla de un cambio automático, sino de un cambio de gobierno. Antes vivías bajo una ley que te empujaba siempre hacia abajo. Ahora, una ley superior te sostiene desde adentro y te levanta incluso cuando tú ya no puedes. Y es en esa transición, entre lo viejo que se resiste y lo nuevo que despierta, donde muchas personas sienten que su vida espiritual es una montaña rusa. Pero lo que perciben como inestabilidad es, muchas veces, el proceso exacto por el cual Dios fortalece lo que parecía débil. El Espíritu no solo te libera del pecado que cometes, te libera del pecado que te gobierna. Te enseña a ver la tentación como algo que ya no tiene autoridad absoluta sobre ti. Te recuerda que la carne puede hablar, pero no tiene la última palabra, que tus impulsos pueden gritar, pero no pueden dictar tu identidad, que tus caídas pueden dolerte, pero no pueden determinar tu destino eterno. Y mientras este proceso avanza, algo interior comienza a reordenarse. Tus pensamientos se alinean, tus deseos se purifican, tu conciencia se despierta. La ley del Espíritu no actúa desde afuera mediante presión, sino desde adentro mediante transformación. Es como si Dios instalara una nueva brújula espiritual dentro de ti que siempre apunta hacia la vida, incluso cuando tú te pierdes momentáneamente en la oscuridad. Y cuando empiezas a vivir bajo esta nueva ley, descubres que la libertad no es ausencia de lucha, sino presencia de ayuda. Ya no peleas solo, peleas acompañado. Ya no luchas con tus fuerzas,
luchas con la fuerza de aquel que venció la muerte. Pero esta realidad solo se vuelve palpable cuando te detienes a reconocer cuánto ha cambiado tu interior desde que Cristo te encontró. Porque aunque sientas que avanzas lento, la obra del Espíritu nunca se detiene. Y mientras Él te guía, empieza a revelarte una verdad profunda y confrontante. La verdadera transformación no solo ocurre cuando cambian tus hábitos, sino cuando es renovada la raíz de tu pensamiento, una raíz que Pablo señala como la puerta a una vida completamente distinta. Esa raíz del pensamiento es la verdadera trinchera donde se define la victoria espiritual. Pablo lo revela con una precisión que corta como espada. No basta con cambiar lo que haces, sino cambia lo que crees, lo que piensas, lo que interpretas sobre ti mismo, sobre Dios y sobre tu lucha. Por eso declara: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Aquí Pablo no habla de información, sino de revelación, no de acumular versículos, sino de permitir que la verdad penetre en lo más profundo de tu identidad. Porque el pecado no solo intenta dominar tu cuerpo, intenta secuestrar tu mente. Si logra convencerte de que no puedes cambiar, de que no eres digno o de que Dios está cansado de ti, la guerra ya está perdida antes de que empiece. La verdadera esclavitud siempre comienza en el pensamiento. La mente renovada es el campo donde el Espíritu planta nuevas convicciones. Es donde aprendes a distinguir la voz de la culpa de la voz del Espíritu, la voz de la carne de la voz de la verdad, y la voz de tus heridas de la voz del Padre. Porque la carne te habla desde el pasado, el enemigo te habla desde la acusación, pero el Espíritu te habla desde el propósito. Y cuando esa voz comienza a hacerse más fuerte que las otras, algo milagroso ocurre dentro de ti. Ya no interpretas la tentación como una sentencia, sino como una oportunidad para depender más. Ya no interpretas la caída como el final, sino como una evidencia de que aún estás en proceso. Y no interpretas tus errores como tu identidad, sino como un recordatorio de que Cristo está remodelando tu interior desde los cimientos. Pero esa renovación no es automática. Requiere sinceridad brutal, confrontación interna, valentía para admitir lo que está roto y humildad para permitir que Dios lo reconstruya. Y aquí aparece un punto crucial que muchos creyentes pasan por alto. La mente no se renueva solo escuchando sermones, sino exponiendo la verdad que antes escondías, sacando a la luz lo que te avergüenza, confesando lo que te ata. Porque lo que callas te domina, pero lo que confiesas pierde poder. Y es justamente aquí, en esta línea invisible entre la mente transformada y el corazón expuesto, donde emerge una de las herramientas más subestimadas, pero más poderosas para romper cadenas. Una práctica que la Biblia describe como un acto que sana lo que parecía imposible de sanar. Esa práctica que sana lo que parecía imposible de sanar es la confesión, no como un ritual religioso, sino como un acto espiritual que rompe la cadena más antigua del alma, el silencio que te esclaviza. Santiago lo expresa con una claridad que atraviesa el orgullo humano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. La confesión no es humillación, es liberación. No te expone para avergonzarte, sino para curarte. El pecado crece en la oscuridad, pero se marchita cuando lo llevas a la luz. La confesión es el momento en que admites que no puedes más, que el peso ya te dobló la espalda, que la vergüenza te cerró la boca por demasiado tiempo. Es el instante en que dejas de luchar como soldado solitario, y permites que alguien te acompañe en la guerra que te está desgastando por dentro. Muchos creyentes nunca experimentan libertad real porque hablan con Dios, pero nunca con nadie más. Oran, lloran, prometen, se culpan, pero siguen ocultando la raíz que los está destruyendo. Y lo que no se expone, se queda. Lo que no se confiesa, se fortalece. Lo que no se nombra, te domina. El enemigo sabe esto, por eso su primera estrategia no es el pecado, sino el silencio. Si logra convencerte de que nadie debe saber, ya te ganó la mitad de la batalla. La confesión, en cambio, rompe ese círculo, perfora el muro interno, derriba la vergüenza acumulada. No es debilidad decir, necesito ayuda. Debilidad es fingir fortaleza mientras tu alma sangra. Dios nunca diseñó el camino de la santidad para ser recorrido en secreto. El Espíritu sana, pero también usa personas para liberar.
Y aquí surge una verdad que muchos temen, pero pocos admiten: la libertad requiere vulnerabilidad. El orgullo te dice, tú puedes solo. La vergüenza te susurra, si hablas, te rechazarán. Pero la verdad te invita suavemente, habla, y vivirás. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de abrir tu corazón, pero te detuvo el miedo a ser juzgado? Si esa tensión te ha acompañado, compártelo en los comentarios. Quiero caminar espiritualmente contigo en ese peso. Porque cuando la confesión nace desde lo profundo, el alma experimenta algo que no viene de esta tierra, un alivio que no es psicológico, sino espiritual. El pecado pierde su agarre, la mente respira, el corazón se aclara. Y justo en ese momento, cuando el alma comienza a experimentar esta liberación interior, aparece la obra más delicada y transformadora que Dios hace en el creyente. La obra que define si seguirás atrapado en el ciclo de caer y levantarte, o si finalmente caminarás en una libertad que antes parecía inalcanzable. Esa obra delicada que determina si seguirás atrapado en ciclos repetitivos o si caminarás en una libertad real es la restauración del deseo. Dios no solo cambia tu conducta, cambia lo que tu corazón anhela. Porque mientras tus deseos sigan inclinándose hacia lo que te destruye, tu voluntad siempre terminará cediendo. La carne no te vence porque sea más fuerte, sino porque tus deseos internos aún no han sido totalmente reorientados hacia la vida. Por eso Pablo insiste en que debemos andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, porque cuando el Espíritu gobierna el deseo, la tentación pierde su atractivo. La verdadera victoria ocurre cuando lo que antes te seducía comienza a perder sabor, cuando lo que antes te dominaba empieza a sentirse ajeno, cuando lo que antes te arrastraba comienza a morir lentamente en su propia falta de alimento. La libertad no llega cuando dejas de sentir tentación, sino cuando ya no deseas rendirte a ella. Y esta es la parte más hermosa, y a la vez más confrontante de la transformación espiritual. Dios no solo te enseña a decir no al pecado, te enseña a decir sí a la vida. No solo te aparta de la oscuridad, te despierta un apetito nuevo por lo santo. La gracia no solo perdona lo que hiciste, limpia aquello que te llevó a hacerlo. Es un proceso profundo donde Dios entra en las capas más ocultas de tu historia, de tu trauma, de tu memoria emocional, de tus heridas no sanadas, y comienza a transformar tus inclinaciones desde el origen. Muchos creen que su problema es la conducta, cuando en realidad su batalla está en el deseo. No es que quieras pecar porque eres malo, es que tu corazón está acostumbrado a buscar alivios temporales donde solo encontrará vacío. Pero cuando el Espíritu entra, ese deseo empieza a reprogramarse suavemente, casi imperceptiblemente, hasta que un día notas que ya no anhelas lo que antes te dominaba. La restauración del deseo es la victoria más profunda porque afecta la raíz, no solo el fruto. Dios no quiere que vivas toda la vida peleando contra ti mismo, quiere convertir tu corazón en tierra fértil donde crezcan frutos nuevos. Pero para que ese proceso avance, necesitas una última revelación que muchos pasan por alto. La libertad no crece en ambientes de orgullo, sino en suelos de rendición. El pecado pierde poder cuando te rindes, no cuando te esfuerzas más. Y esa rendición no es derrota, es cooperación con el Espíritu. Porque una vez que comprendes esto, empiezas a notar que toda tu vida espiritual se organiza alrededor de una pregunta sagrada. Una pregunta que decide si la gracia podrá transformar tu historia o si seguirás viviendo desde tus fuerzas agotadas. Esa pregunta sagrada que decide si la gracia podrá transformar tu historia o si seguirás viviendo desde tus fuerzas agotadas es esta: ¿estás dispuesto a rendirte por completo? No a medias, no solo en aquello que te duele, sino en cada rincón de tu vida donde aún mantienes control. Porque la gracia solo gobierna donde el hombre deja de gobernar. Pablo entendió que la verdadera libertad no nace cuando el creyente se hace más fuerte, sino cuando deja de resistirse al Espíritu. La rendición es permitir que Dios entre en tus hábitos, en tus reacciones, en tu dolor, en tus impulsos más profundos. Es abrir la puerta de aquello que siempre justificaste o escondiste, y decir: aquí también, Señor. Aquí también te necesito. Y aunque suene paradójico, esa vulnerabilidad absoluta es lo que da inicio a la autoridad espiritual real. Cuando el alma deja de exigir control, el espíritu comienza a dirigir con poder. Porque la fuerza humana
puede lograr disciplina temporal, pero solo el Espíritu puede producir transformación permanente. Por eso Pablo declara: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No es una frase simbólica. Es una descripción literal del proceso por el cual el creyente deja de depender de sí mismo y aprende a caminar sostenido por una fuerza que no nace de él. Rendirte significa dejar de medir tu vida espiritual por tus resultados y comenzar a verla desde la obra continua de Cristo. Significa reconocer que cada vez que caes, no es el final, sino un llamado a profundizar tu dependencia. Significa aceptar que no tienes que impresionar a Dios, porque Él ya te vio en tu peor versión y aún así decidió adoptarte. Rendición no es abandono, rendición es alineación. Y cuando esta disposición empieza a enraizarse, descubres algo que cambia para siempre tu percepción de la lucha. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Lo que Él quiere no es tu éxito, sino tu sinceridad. No es que camines impecable, sino que camines hacia Él incluso cuando tropiezas. El pecado trata de convencerte de que Dios se aleja cuando fallas, pero la rendición te revela lo contrario. Eres tú quien se aleja por vergüenza, y Dios quien te busca por amor. Y es justo aquí, en esta intersección entre tu vulnerabilidad y su fidelidad, donde empieza a revelarse el nivel más profundo de transformación. Ese nivel donde la guerra interna deja de ser un terreno de vergüenza y se convierte en un campo santo donde Dios está formando tu nueva identidad. Una identidad que no se construye a partir de tus derrotas, sino del poder que te levanta una y otra vez sin cansarse jamás. La verdadera profundidad del cambio espiritual comienza cuando comprendes que la libertad que Dios te entrega no es solo un momento de victoria, sino un camino que se sostiene día tras día. Cuando la luz de Cristo penetra en esas áreas que antes estaban dominadas por la oscuridad, algo más que una emoción ocurre. Una identidad nueva empieza a formarse. Pero junto a esa renovación aparece un desafío silencioso y constante: aprender a mantener firme lo que el Espíritu Santo ha despertado dentro de ti. Porque aunque el corazón cambia, la carne recuerda; aunque el espíritu se fortalece, los hábitos antiguos buscan volver a ocupar su espacio. Aquí es donde la batalla se vuelve más interna que externa. Ya no peleas únicamente contra actos, sino contra memorias profundas, contra pensamientos que intentan restablecer viejas rutas, contra impulsos que te dicen que es más fácil rendirte que perseverar. Por eso Pablo enseñaba: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. La renovación no es una chispa que se enciende una vez, es un fuego que debe alimentarse diariamente. Cada pensamiento que decides entregar, cada tentación que decides enfrentar con verdad, cada mentira que reemplazas por la palabra, fortalece la estructura espiritual de tu nueva vida. Mantener libertad no depende solo de tu fuerza personal, depende de cuánto permites que Dios sea tu sostén. El espíritu no exige perfección, exige rendición. No demanda que nunca tropieces, sino que nunca vuelvas a caminar sin Él. La carne te dirá que regresar es inevitable, pero la verdad es que ahora posees un poder que antes no existía en ti, el poder de elegir desde la identidad correcta. Cuando Dios redefine quién eres, tus deseos comienzan a reordenarse. Lo que antes te dominaba empieza a perder sabor, lo que antes parecía imposible, ahora es alcanzable. La lucha interna continúa, sí, pero ya no desde la esclavitud, sino desde la libertad que se aprende a cuidar. Cada paso consciente, cada decisión alineada con la verdad, profundiza la transformación y fortalece lo que Dios ya está construyendo en tu interior. Cuando descubres que la libertad se cuida paso a paso, surge una revelación aún más profunda. La verdadera batalla no está en el exterior, sino en el espacio invisible donde se forman tus decisiones. Lo que ocurre dentro de ti determina hacia dónde se inclina tu vida espiritual. Por eso, el enemigo no necesita atacarte con ruido, le basta con sembrar una idea, un deseo antiguo, una sensación de que nada ha cambiado realmente. Pero es precisamente allí donde Dios quiere llevarte a un nivel mayor de conciencia espiritual, aprender a discernir lo que nace del espíritu y lo que intenta resucitar la carne. Este discernimiento no aparece de la noche a la mañana. Se forma cuando prestas atención a los movimientos internos que antes pasaban desapercibidos.
Es notar cómo ciertos pensamientos intentan arrastrarte hacia patrones antiguos, como pequeños descuidos terminan abriendo puertas que antes había cerrado, como una emoción no tratada puede convertirse en un terreno fértil para que regrese aquello que Dios ya había desalojado. Por eso la Escritura exhorta: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La vigilancia espiritual no es temor, es sabiduría, no es obsesión, es sensibilidad. A medida que esta sensibilidad crece, empiezas a reconocer que cada impulso no es una condena, sino una oportunidad para ejercer autoridad espiritual. Antes reaccionabas sin pensar, ahora puedes detenerte, identificar y elegir. Antes tus emociones te gobernaban, ahora puedes alinearlas con la verdad. Y aunque la carne susurre que volver atrás es más fácil, el espíritu te recuerda quién eres y hacia dónde te conduce. La madurez espiritual se construye allí, en la capacidad de responder desde lo que Dios está formando en ti, y no desde lo que el pasado intenta imponer. Lo que estás aprendiendo es a vivir despierto. Ya no andas a oscuras respecto a los mecanismos de la tentación. Reconoce su entrada, su forma de hablar, su manera de disfrazarse. Y en ese reconocimiento nace una fortaleza interior que no proviene de tu voluntad, sino del Espíritu que te guía. Esta claridad se convierte en un arma, porque cuando sabes identificar la voz de la carne, ella pierde poder. Cuando sabes discernir la voz del Espíritu, encuentras dirección. Y cuando eliges desde esa dirección, lo que antes era una lucha caótica comienza a convertirse en una caminata segura, firme y profundamente transformadora.